de producción en la comunidad de San Antonio del cultivo de la quinoa. La comunidad de San Antonio está ubicada en el distrito de Orcotuna, provincia de Concepción. Cuenta con una extensión superficial de 44.75 kilómetros y una altitud de 3.250 metros sobre el nivel del mar. Asimismo, se encuentra en la margen derecha del río Mantaro, a 15 kilómetros de la ciudad de Huancayo. Tiene como principal actividad a la agricultura, ya que es muy rica en el cultivo agrónomo, contando con terrenos secanos y de regadío, produciendo así siembras de quinoa, papa, maíz, arveja, entre otros. Citando al autor Marx en su libro El Capital, menciona que la fuerza de trabajo es la capacidad física y mental de todo ser humano para llevar a cabo una dicha actividad. La fuerza de trabajo, la materia prima y las herramientas son parte de los medios de producción de una sociedad. Asimismo, menciona que los medios de producción son necesariamente principal en toda labor productiva, por lo que se considera cualidad de impulso de economías y sociedades. Siguiendo con la metodología, nos hemos enfocado a la producción de la quinoa por las grandes áreas de terreno que contaban la comunidad de San Antonio del distrito de Orcotuna. Según datos de la Minagri, en 2019, vemos que el rendimiento económico de los productores de la quinoa han incrementado en 40%. Asimismo, las propiedades del cereal aumentan la demanda y por ende aumentan el precio, teniendo así incentivos para seguir produciendo la quinoa o seguir la producción de la quinoa. Pasamos al desarrollo y discusión en primer lugar vamos a ver el desarrollo del proceso productivo de la quinoa y luego veremos las relaciones que tienen las fuerzas productivas y los medios de producción. Para ver el desarrollo del proceso productivo de la quinoa, se van a diferenciar o caracterizar por diferentes etapas. Empezamos con la etapa del terroneo. En la etapa del terroneo, en primer lugar, se da el volteado de terreno. En el volteado de terreno utilizaremos el medio directo, que es el tractor, y también la fuerza de trabajo de un peón. La característica de este peón es que es de sexo masculino, su edad comprende de 35 a 45 años y la remuneración que recibe es de 40 soles. Y la educación que tiene es de secundaria completa mínimamente. Para una hectárea se necesita aproximadamente 3 horas para el volteo de terreno. Concluido esto, pasamos al terroneo. ¿En qué consiste el terroneo? Consiste en pulverizar la tierra. Para el terroneo vamos a necesitar fuerzas de trabajo. Para una hectárea se necesita 5 peones. Las características de la fuerza de trabajo es que sean de edades de 35 a 45 años, también que tienen ausencia en la educación y su remuneración es de 45 soles. El horario de trabajo que realizan es de 8 a.m. a 12 p.m. Su almuerzo es de 12 p.m. a 1 p.m. A la 1 p.m. hasta las 3 siguen con el trabajo del terroneado y a las 3 hasta las 3:30 se les da un receso. De 3:30 a 5 p.m. siguen en el proceso de terroneo y a las 5 p.m. acaba su hora de trabajo. Entonces, también aquí se da el abonado del terreno, para que así la tierra absorba los micronutrientes y así salga una mejor producción. Pasamos a la etapa de siembra. La etapa de siembra se da aproximadamente después de 1 o 2 semanas de la etapa de terroneo.
En la etapa de siembra se caracteriza por tener fuerza de trabajo femenina y para una hectárea aproximadamente se necesita 3 peones. En este caso serían 3 mujeres. Las características de la fuerza de trabajo es que las edades comprenden de 25 a 35 años de edad. Reciben como remuneración 45 soles y tienen ausencia de educación. El proceso es que ellas en una mantada ponen las semillas y a la vez amarran a su cintura una pita. En el extremo de la pita amarran un palo de espina. Esto para llegar a sembrar y tapar a la semilla. Entonces tenemos que los medios directos de trabajo son la mantada y también se podría decir que el palo de espina. Y la materia prima se da que es la semilla. Pasamos a la etapa de deshiervo. En la etapa de deshiervo se da con la finalidad de que las hierbas no consuman los micronutrientes que en la etapa del terroneo se ha dado y así dejar poco para la producción de la quinoa. La característica de la fuerza de trabajo es que se necesita aproximadamente de 20 peones para una hectárea y que las edades comprenden de 12 a 16 años, mayormente adolescentes. Entonces se dice que tienen una educación de primaria completa mínimamente y también que reciben la remuneración de 30 soles por día. El horario de trabajo es el mismo que de la siembra. Etapa del deshiervo. La etapa del deshiervo se va a dar después de los 30 días pasadas la etapa de la siembra. La finalidad de la etapa del deshiervo es para que así las hierbas no consuman los micronutrientes que en la etapa del terroneo se ha dado. Vamos a ver que las fuerzas de trabajo son de adolescentes, sus edades es de aproximadamente de 12 a 16 años y que tienen un nivel de educación de primaria completa mínimamente. También se dice que por una hectárea se necesita 20 peones. La remuneración que reciben es de 30 soles y el horario de trabajo es igual que el de la siembra y del terroneo. Vamos a pasar a la etapa de la primera fumigación. Esta etapa se da después o pasado los 2 días de la etapa de deshiervo. Veremos que acá se pone se junta 3 compuestos que es Radiogrof, que nos ayuda al enraizamiento de la planta. También tenemos el Meroxil, que nos ayuda a combatir la enfermedad del Muitui. La enfermedad del Muitui lo que hace es afectar a las hojas de la planta y por tanto afectaría al área fotosintética de la planta y lo que nos va a llevar en conclusión que el rendimiento no sea favorable. También tenemos el Meroxidil. ¿En qué consiste esto? Es que evita la pudrición radial de las semillas. Todo esto se le agrega el adherente para así poder impregnar a las plantas. Todos los compuestos que hemos explicado. En esta etapa la fuerza de trabajo es de sexo masculino, de edad aproximadamente de 25 a 35 años. La remuneración que reciben es de 50 soles. El horario de trabajo es el mismo que en la siembra y el terroneo. Y de aquí pasamos a... No, su nivel de educación de la fuerza de trabajo de la primera fumigación es mínimamente de la secundaria completa. Pasamos a la etapa del abonado. En la etapa del abonado veremos que se da por los compuestos urea más fosfato.
En la fuerza de trabajo de esta etapa es de sexo femenino. Para una hectárea aproximadamente se necesita de 3 peones, de edades aproximadamente de 25 a 35 años. La remuneración que reciben es de 40 soles. ¿En qué consiste el abonado? Las mujeres van separando en baldes pequeños la mezcla que se ha hecho de la urea y el fosfato para así poder abonar. El nivel de educación que presentan es primaria completa mínimamente. Pasamos a la etapa de la segunda fumigación, que se da después de los 15 días de la etapa de la... Pasamos a la segunda etapa de fumigación. En esta etapa van a ser diferentes los compuestos que se han dado en la primera fumigación. El primer compuesto es el karate, que nos ayuda a matar a los insectos, es un insecticida. Luego tenemos el sodio y potasio, también tenemos el nitrógeno y por último tenemos el dicloxil, que nos ayuda a combatir la enfermedad de Muldoon. Estos compuestos son efectuados por la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo se caracteriza por ser de sexo masculino, tener edad entre los 25 a 35 años de edad. Tienen una remuneración de 50 soles. El horario de trabajo es el mismo que de la siembra y del terroneo. Y su nivel de educación es de secundaria completa mínimamente. Pasamos a la etapa de la cosecha. En la etapa de la cosecha se va a realizar el proceso del trillado. ¿En qué consiste el trillado? En separar la quinoa de las demás partes de la planta. La fuerza de trabajo presentada aquí es de sexo masculino, de edad aproximadamente de 35 a 45 años, y su remuneración es de 100 soles. Hay que tener en cuenta que el trillado no le pertenece al productor, por tanto lo va a alquilar. Pasamos a las fuerzas productivas. Dentro de las fuerzas productivas se encuentran dos: el objeto de trabajo y los medios de producción. Dentro del objeto de trabajo tenemos la materia prima y la materia bruta. La materia prima nos dice que el hombre ha manipulado a la naturaleza y la materia bruta es netamente de la naturaleza. En nuestro caso, la materia prima son las semillas, los medicamentos y también los abonos. Y nuestra materia bruta sería el terreno, o la tierra, mejor dicho, y la lluvia. En los medios de producción tenemos los directos y los medios de producción indirectos. Los medios de producción directos son la trilladora, el tractor, el pico, la mochila fumigadora y el motocarro, que sirve para trasladar todas las cosas. Y en los medios indirectos tenemos el terreno y también el sistema de río. Finalmente, teniendo como conclusión en este ensayo, vamos a darnos cuenta que las fuerzas productivas van a constituir el elemento que más organiza el modo de producción, creando máquinas, como lo habíamos mencionado al principio, máquinas como la trilladora, como la motocar, que van a constituir al final la fuerza trabajadora. Es de vital importancia, estas van a constituir la fuerza principal para que nosotros podamos producir nuestro producto, que en este caso es nuestra quinoa. ¿Existe aquí en la comunidad de San Antonio propiedad privada? La respuesta es sí, existe propiedad privada de los medios de producción. Esto se va a dar de manera parcial, por lo que vamos a concluir que en la comunidad de San Antonio va a tener, o mejor dicho, va a tender a tener una características de corte capitalista. Eso sería una manera breve de explicar, profesor, de qué trata nuestro ensayo. Gracias.